Si alguna vez abriste Pedro Páramo por obligación de la escuela y a las 10 páginas dijiste, güey, no entiendo un carajo, no sé quién está vivo, quién está muerto, o si el pendejo soy yo. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Tranquilo, no estás tonto. Es que te vendieron a Rulfo como si fuera un monumento de mármol intocable, cuando en realidad era un tipo común y corriente, bastante norteado. Porque tiene cara de marihuano. Peleado con la vida diaria, igual que tú y yo. Para empezar, la figura del escritor bohemio y místico con él es una completa mamada. Para empezar, su nombre entero es una exageración larguísima. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. No me esperaba eso, no me esperaba. Ahora imagínate la escena por un segundo. Un día cualquiera en 1952, un gerente enojado regañando al mismísimo Juan Rulfo porque no vendió suficientes llantas de camión ese mes, sin tener la menor idea de que el tipo al que estaba mangoneando trae en la libreta de apuntes los borradores de la novela más importante de la literatura hispanoamericana. Y no pienses que lo corrieron de ese trabajo por mediocre o flojo. Lo corrieron porque los cachaban leyendo mapas antiguos, guías de geografía e historias locales en horario laboral, en lugar de andar ofreciendo llantas en las vulcanizadoras. Después de todo eso se aventó más de 2 décadas, 20 años, metido en el Instituto Nacional Indigenista, en el centro de la Ciudad de México, trabajando como editor y corrector de textos antropológicos, solo para salir al día con la renta y el mandado. No tenía una beca vitalicia ni un fondo estatal para artistas consagrados, entre comillas. Tenía un horario de oficina de 8 horas. Además, el tipo tenía pasiones que no encajaban para nada con el cliché del intelectual del café. Era un enfermo absoluto de la música. Tenía una colección salvaje de miles de discos de acetato de música clásica y folclórica de todo el mundo, que escuchaba completamente a oscuras en su sala para que nadie lo molestara. Ese verga es mi ídolo a la verga. Le mamaba la botánica a un nivel obsesivo. Te podía nombrar cualquier pinche matorral, arbusto o árbol del cerro que solamente verle la forma a la hoja. O por si fuera poco, odiaba tanto a la fama que cuando empezó a volverse de culto, se inventaba los pretextos más absurdos e infantil con tal de no parar la trompa en entregas de premios o galas literarias. Decía que le dolía una muela, que se le había perdido el camión o que tenía que ir a ver un pariente enfermo. Bien pensado, Woody. Pero a ver, detengámonos un momento aquí. ¿De dónde diablos sacó este güey esa afición tan pesada, tan oscura y tan enfermiza con la muerte? ¿El polvo y los pueblos fantasmas? Bueno, todo viene de un trauma de origen puritito. Rulfo no nació en una cuna de cristal, ni tuvo una infancia idílica. Se quedó huérfano de golpe cuando a su papá lo balacearon en el cuello durante la Guerra Cristera. Juan tenía apenas 6 años. Imagínate lo que le hace eso a la cabeza de un niño. Por si fuera poco, al poco tiempo se le murió la mamá. Dejando a los hermanos desamparados. A Juan Rulfo lo mandaron a un orfanato internado en Guadalajara, que él mismo años después definiría sin ningún empacho al decir que fue un pinche penal de máxima seguridad. Su único refugio real en medio de ese encierro horrendo fue la biblioteca personal de un cura del pueblo, la cual había sido confiscada por el gobierno durante el conflicto religioso. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. El pequeño Juan se encerró ahí a devorar novelas de aventuras, historia y literatura europea como un completo desquiciado. Ahí maduró viendo de primera mano la mierda, el abandono y la violencia del campo jalisciense, esa tierra seca, agrietada, calurosa y olvidada por Dios que el tiempo después inmortalizó en sus relatos. Su timidez, lógicamente, era de un nivel casi patológico. ¡Corre, perra, corre! En las reuniones sociales o comidas familiares se podía quedar atrás 3 horas sentado en una silla en el rincón más oscuro de la habitación sin abrir la puerta ni una sola vez. Por eso, su libro de cuentos, El llano en llamas, a llamarse originalmente Los Murmullos, ¡es el mejor nombre de la vida! el güey estaba
genuinamente obsesionado con los ruidos que quedan flotando en el aire cuando todos los habitantes de un lugar ya se murieron o se alargaron, y cuando los críticos literarios mamadores de la capital reclamaban por qué los personajes de sus cuentos hablaban tan poco y de forma tan cortante. El tipo respondía con una frialdad brutal y como todo un chat. En el campo, la gente no anda diciendo mamadas y no es estrictamente necesario. ¿Qué mamada? De hecho, varios de los nombres de los personajes que aparecen muertos o vagando como ánimas en Pedro Páramo no salieron de su imaginación. Se los robó directo de las lápidas de cementerios abandonados que iba a visitar durante sus viajes por Jalisco. No me esperaba eso. Ahora igual te estás imaginando que este compa se la pasaba encerrado en su cuarto a la luz de una vela, como todo buen otaku, o como jugador de League of Legends, llorando por sus muertos y escribiendo poesía triste, pero la realidad es que el tipo prefería 1000 veces agarrar una cámara fotográfica, le gustaba tocar pasto, subirse en un camión todo vergueado y largarse al cerro a perderse días enteros. Rulfo no solamente era un escritor, dejó un archivo fotográfico encabronado de más de 6000 negativos de un nivel técnico y artístico absurdo. ¡Qué buena onda! Retrataba haciendas coloniales hechas en pedazos por la revolución, vías de tren oxidadas, pasajes desérticos y rostros de campesinos e indígenas, con una composición visual bien perra, digno de cualquier maestro de la fotografía documental europea. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Le fascinaba tanto el lenguaje visual que amaba el cine con locura. Escribió argumentos y guiones originales para películas como El Gallo de Oro, e incluso le pagaban en producciones cinematográficas por andar de cazador de locaciones, recorriendo las zonas más obsoletas y arrumbadas del país para encontrar el encuadre perfecto. Él mismo llegó a confesar en sus cartas que la fotografía le daba algo que la escritura simplemente no podía: la capacidad de capturar lo solo y desamparado que está el mundo sin necesidad de echar tanto rollo ni malear a la gente con palabras de más. El impacto de su trabajo visual y narrativo fue tan devastador que Gabriel García Márquez, el mismo güey que años después ganaría el premio Nobel, confesó que el día que un amigo le puso Pedro Páramo en las manos, no pudo dormir en toda la noche. Quedó en un trance absoluto y se leyó el libro de arriba a abajo dos veces seguidas hasta aprendérselo casi de memoria. Incluso Jorge Luis Borges, un anciano erudito argentino que le ponía peros a prácticamente todo lo que se le publicaba en el siglo XX, llegó a declarar sin titubear que Pedro Páramo era, sin lugar a dudas, uno de los mejores novelistas jamás escritas en cualquier idioma en toda la historia de la humanidad. Pero a ver, aquí es donde la historia se pone rara y donde la cabeza de todos explota. Si tenías a los escritores más grandes del planeta besándote los pies por un solo libro, si eres la sensación de la literatura en español y tenías a todas las editoriales del mundo rogándote por más contenido, ¿por qué carajos Juan Rulfo no volvió a publicar otra novela jamás? Bienvenido a la gran estafa de la literatura mexicana. Durante décadas, Rulfo se aventó el numerito de prometerle a la prensa, a sus amigos y a sus editores que ya estaban trabajando en su segunda gran novela, una obra majestuosa que supuestamente se iba a llamar La Cordillera. La gente esperaba el libro con una ansiedad de lo pensaba, los años pasaba y pasaba los años, pasaban las décadas y la pinche novela no salía. Con el tiempo, La Cordillera se volvió un mito urbano gigante, una especie de unicornio literario, si es que se puede decir así. ¿Y qué pasó al final? El manuscrito jamás apareció, absolutamente nadie lo vio. El rumor más fuerte entre sus conocidos es que Rulfo escribió cientos de páginas de esa bendita novela, pero al releerlas sintió que no llegaba ni a talones a la perfección absoluta de Pedro Páramo. Así que agarró las hojas y las quemó en toda la chimenea de su casa sin dudarlo un segundo. Y cuando los pinches periodistas fastidiosos e insoportables lo acorralaban en la calle para preguntarle la típica preguntita pendeja de: señor Rulfo, ¿por qué ya no escribe? Y dale con eso. El güey lo miraba con cara de pocos amigos y le soltaba con un sarcasmo fino y seco: es que se me murió el tío Celerino, el que era el que me contaba todas las historias. Lo más chistoso es que el tío Celerino sí existió en la vida real. Era un viejo borracho y charlatán de su pueblo que llevaba al pequeño Juan a caminar por las brechas mientras le inventaba mitos y tragedias locales. Rulfo demostró algo que la industria del entretenimiento actual le da pánico aceptar: no necesitas escupir contenido a lo pendejo todos los días para ser relevante.
importante. No necesitas publicar 10 libros mediocres para que te recuerden. Con 2 tiroteos certeros, bien pulidos y ejecutados sin piedad, te vuelves completamente inmortal. A diferencia de los escritores mamadores de su época que andaban mendigando puestos políticos, embajadas en Europa o aplausos en la televisión, Rulfo prefirió mantener la cabeza baja. Se murió en la Ciudad de México en 1986, habiendo escrito poquísimo en términos de volumen, pero dejando una obra tan dura, tan filosa y tan perfecta absolutamente. Nadie ha podido replicar jamás, más bien nos han vendido la idea pendeja de que trascender que está en vida hay que hacer un chingo de ruido todo el tiempo, figurar en todos lados, subir historias a diario y acumular proyectos al imbécil para demostrar que estamos ocupados, entre comillas. La próxima vez que abras a Pedro Páramo, por tarea, por curiosidad o porque te dio la pinche gana, y sientas que no entiendas nada a la primera, quítale el pinche altar. No estés leyendo a un sabio intocable ni a un académico de corbata. Estás leyendo a un güey norteado, jodido por la vida, que vendía llantas para pagar la comida, que le tomaba fotos a las ruinas porque no aguantaba el ruido de la ciudad y porque demostró que todo el mundo no necesita marear a la gente con 1000 páginas solo para cambiar las reglas del juego. Solo necesitas decirlo exacto y luego tener los huevos bien puestos para quedarte callado. Todos se murieron. Fin. Hasta la próxima.